El especialista responde. Muy buenas tardes. Los invito desde ya a participar de nuestro programa. Desde ahora mismo puede comenzar a comentar y a enviar sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde y compartiendo sus comentarios y preguntas. El tema que hoy nos convoca es la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune y crónica que afecta principalmente a mujeres entre los 30 y 50 años. Y para conversar sobre este importante tema nos acompaña la doctora Viviana Maluje, jefa de la Unidad de Medicina Interna de Clínica Santa María, y también quien fuera presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología y ahora es past president, ¿no? Exacto. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación a conversar sobre este importante tema. Partamos definiendo qué es lo que debiéramos saber desde un principio sobre esta enfermedad. Buenas tardes, Pascal, y muchas gracias por la invitación. Como dijiste, esta es una enfermedad efectivamente crónica, que afecta preferentemente a las mujeres, no exclusivamente, Claro. 3 mujeres por cada hombre, y es una enfermedad que si bien afecta las articulaciones, prácticamente todas las articulaciones de nuestro organismo, no solamente es una enfermedad articular, sino que es lo que nosotros llamamos una enfermedad sistémica, o sea, puede tener síntomas más allá de lo articular. Nosotros estamos muy enfocados en el síntoma articular, que es como, por así decirlo, el más alaraco, lo que más nosotros, porque duele, porque se hincha, se pone gorda la articulación, dolorosa, muchas veces roja y con mucha impotencia funcional, o sea, las articulaciones no pueden servir para hacer las cosas que están destinadas a hacer, que es la movilización en distintos planos. Pero lo más importante es que es efectivamente una enfermedad inflamatoria, con una base autoinmune y crónica. Eso diría yo que es lo más importante de esta enfermedad como definición. Lo planteaba el tema de las mujeres. ¿Hay alguna razón? ¿Se ha encontrado el motivo de por qué lo sufren más las mujeres que los hombres? No, no se sabe muy bien por qué, pero como varias de las enfermedades autoinmunes, esto no es exclusivo de artritis reumatoide, sino que hay otras enfermedades autoinmunes que también son mucho más prevalentes en la población femenina, ¿ya? Claro. Y lo importante también es que esta es una enfermedad que efectivamente, como dijiste, se ve entre los 30 y los 50 años, que es la edad, por así decirlo, más productiva nuestra. Entonces, de ahí la importancia que tiene en el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Diagnóstico precoz es esencial como gran parte de las patologías, como todas las patologías, pero en este caso marca una diferencia importante en el desarrollo de la enfermedad. Sí, la verdad es que todos los estudios han demostrado que mientras antes tengamos el diagnóstico y antes se instaure el tratamiento efectivo para esta patología, es la mejor manera que tenemos de prevenir el daño articular. Daño articular que cuando se produce ya es irreversible. O sea, si tenemos un daño, luego ponemos nuestra terapia y de ahí en adelante ya probablemente no vamos a seguir con el daño, pero el que se produjo ya está. Y es ahí donde tenemos que ir. Doctora, estamos viendo algunas imágenes en nuestro apoyo de algunas pacientes que padecen la enfermedad y que solemos ver algunas características en sus manos. ¿Eso pasa en todos los pacientes o cómo ir detectando los signos de esta enfermedad? A ver, las características físicas de la enfermedad son distintas de un paciente a otro, pero hay cosas que sí las unen. Por ejemplo, el compromiso de las manos. La mayor parte de los pacientes portadores o de las personas portadoras de artritis reumatoide tienen compromiso de las pequeñas articulaciones de las manos y muñecas, ¿ya? Este compromiso se ve fundamentalmente en aumento de volumen, o sea, se hincha, que tanto en las muñecas como en las metacarpofalángicas o las interfalángicas proximales, duelen y tienen impotencia funcional, disminuye la posibilidad de moverse por el dolor y se ponen habitualmente rígidas. Eso es como lo que la gente siempre nos dice, tengo las manos tiesas. Claro. Y esto tieso o rígido de preferencia se ve en las mañanas. Despiertan y el comenzar a movilizarse es muy dificultoso.
y pueden ser varias horas hasta que ya suelten las articulaciones. ¿Y ese síntoma o ese signo es el inicial? ¿Se presenta en la mayor parte de los casos así, a través de las articulaciones de las manos o con este síntoma de rigidez por las mañanas? Sí, pero también tiende pero a hay variar excepciones. Como por todo en cada esta caso, vida, sí. no todo es el 100%. Claro. Efectivamente, las manos son frecuentemente comprometidas, O sea, pero también pueden ser los pies. para alguien que está, que tiene la sensación de estar padeciendo algunos signos o síntomas, ¿cuál es la mayor alerta de que podría padecer artritis? Claro, fundamentalmente, como decíamos, compromiso de las manos, puede ser de los pies, y la rigidez matinal que es prolongada. Porque muchos de nosotros que tenemos articulaciones que ya no son tan jóvenes, efectivamente podemos despertar en las mañanas un poquitito tiesos, nos cuesta. Entumecidos, nos cuesta comenzar, pero luego de unos minutos ya nosotros, como dice, se calienta la máquina y uno puede seguir. Pero esto, la gente que está comenzando con esta enfermedad pueden durar horas lo rígido de las manos y es muy difícil que puedan, a veces dure el día completo cuando está muy activa la enfermedad. Doctora, ¿y cómo una vez que el paciente, la persona que padece estos signos, estos síntomas, se acerca al especialista, que es lo que siempre tratamos de reforzar acá, de ir a un doctor, a alguien que conozca del tema para poder ver qué le está pasando, porque también pueden ser otras patologías, pero una vez que se presenta, ¿cómo se diagnostica? ¿Hay algo que hay imagenología o a través de exámenes de sangre? ¿Cómo se puede determinar que padece la enfermedad? Lo fundamental, como en muchas enfermedades, es el cuadro clínico. Es el cuadro clínico el que comanda. Efectivamente, hay exámenes tanto de radiología como de laboratorio que apoyan el diagnóstico, pero no hay un examen de laboratorio ni de rayos que corrobore el diagnóstico al 100%. Tiene que haber un cuadro clínico compatible y luego uno pide algunos exámenes para saber si hay inflamación generalizada y si hay algunos anticuerpos que lo acompañan, ¿ya? Muchas veces este anticuerpo es lo que nosotros llamamos, uno de ellos es el factor reumatoideo. Hay otro anticuerpo que a veces lo acompaña, que es el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Muy largo el nombre, sí. Pero son anticuerpos que acompañan al cuadro clínico. Por sí solo el anticuerpo no hace diagnóstico. Entonces es muy importante consultar al médico y una vez que el cuadro clínico sea compatible, uno pide los otros exámenes, ya sea de sangre o de rayos que vayan a corroborar el cuadro clínico. Doctora, y antes de pasar a los tratamientos, usted mencionaba algo muy importante antes de partir. Nosotros siempre estamos copuchando sobre la enfermedad y viendo algunos aspectos que son importantes a destacar. Y uno de ellos es que al destacar que es una enfermedad autoinmune, la importancia de la vacunación, que todavía estamos en pandemia, todavía está el proceso de vacunación, la relevancia de las dosis de refuerzo y en este caso los pacientes tienen además esta priorización por ser una enfermedad autoinmune. Sí, nuestros pacientes afortunadamente se priorizaron para vacunación cuando hablamos de vacunación COVID, pero en general los tratamientos que usamos para el manejo de esta enfermedad hacen que nosotros les bajemos un poco las defensas a los pacientes. Por lo tanto, una de las complicaciones es mayor aparición de enfermedades infecciosas. Y por eso ya entre ellas el coronavirus, pero puede ellas el coronavirus, otras más, pero puede ser etcétera. Varias otras de las enfermedades infecciosas, ya sea neumonias, infecciones urinarias, otras enfermedades infecciosas. Entonces ya desde el año 2018 con MinSal hicimos un documento en el cual también tenemos vacunaciones para pacientes con este tipo de patologías que son pacientes especiales por su condición de inmunodepresión. Si bien esta inmunodepresión no es la misma que uno está acostumbrado para los pacientes que tienen una quimioterapia para un cáncer, es una inmunodepresión un poquito menor, igual son inmunodeprimidos, entonces están priorizados para las vacunaciones generales y nosotros siempre estamos enviando a nuestros pacientes a vacunar y además
están también priorizados para las vacunas contra el COVID-19 desde el año 2020 o fines del 2020, en que comenzó la vacunación. Ya nuestros pacientes están en una priorización especial. Es importante que lo hagan y también con las dosis de refuerzo, sí, como el resto de la población, claramente, pero como el resto de la población. En su caso también hay que reforzarlo. Doctora, los tratamientos, ¿en qué consisten? ¿Es básicamente farmacología? A ver, el enfoque en general de la artritis reumatoidea debería ser un enfoque multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que si bien necesitamos al médico especialista, el reumatólogo en este caso, también necesitamos el apoyo del médico general, el de la medicina primaria, que es quien va a ir primero a recibir el paciente y que nos va a ayudar en el seguimiento. Claro. También necesitamos el apoyo de otras especialidades, como por ejemplo del kinesiólogo, del terapeuta ocupacional, del oftalmólogo, que nos va a ir controlando algunas terapias. Entonces, y leí además que la dieta, o sea, la alimentación del paciente y la actividad física también son muy importantes. Entonces ahí viene de la mano con el kinesiólogo y este equipo interdisciplinario para porque preocuparse. El paciente tiene que cuidarse en general, y eso significa actividad física, evitar algunos hábitos que no son saludables específicamente para artritis reumatoide, como por ejemplo el tabaco. El tabaco... Y para todos, la verdad. Para todos no es saludable, No es saludable. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero específicamente en artritis reumatoide se ha visto y se ha estudiado que que las personas que fuman tienen mayor probabilidad de presentar artritis reumatoide. Y así también las personas portadoras de artritis reumatoide y que fuman les va peor como resultado de enfermedad, y además hay algunos fármacos que tienen menos efecto cuando el paciente fuma. Entonces nosotros siempre estamos tratando de promover un estilo de vida saludable. Claro. ¿Qué significa eso? Que no suban mucho de peso, porque las articulaciones que dolores cargan aumentan. peso andan peor. Estamos tratando de que no fumen y de que hagan ejercicio físico. Ojalá un ejercicio físico bajo supervisión de algún profesional que los esté guiando para hacer un ejercicio físico con protección articular. ¿Ya? Claro, porque no es cualquier ejercicio físico. Sabemos que, por ejemplo, trotar son ejercicios violentos, entre comillas, u otro tipo de deportes que pueden aumentar el dolor. Efectivamente, tienen que ser ejercicios físicos de bajo impacto o sin impacto. ¿Ya? O sea, como kickboxing probablemente no es lo ideal. No es lo recomendable, pero pero hay una otras alta gama de otras actividades que pueden ser muy entretenidas también para mantenerse en un buen estado físico y hacer actividad también. Doctora, la interrumpí con los tratamientos. Claro. ¿Cuáles son los más comunes? Por supuesto que no hay tratamiento único, leía, para todos los pacientes, pero debe haber uno que se utilice de mayor manera. Claro. Nosotros siempre las dividimos entre primera y segunda línea de tratamiento. En la primera línea de tratamiento, por supuesto, tenemos primero los fármacos que son de acción inmediata para poder tratar el dolor y la inflamación. Ahí usamos antiinflamatorios, los típicos conocidos, ibuprofeno, celecoxib, naproxeno, que son una serie de fármacos antiinflamatorios que nos sirven para tratar el dolor y la inflamación de menor manera. Y también usamos corticoides en dosis baja, que son para tratar la primera parte, como la primera aproximación, que sea poder responder rápidamente a los síntomas. Y a eso le agregamos lo que es la base del tratamiento, que se llaman las drogas modificadoras del curso de la enfermedad, donde están estos inmunosupresores, que en general son inmunosupresores moderados. Que tiene una sigla, de hecho. Se llaman DMARDs o FARMES, depende del idioma. Y esa es la primera línea real de tratamiento para artritis reumatoide. ¿Ya? Hay varios fármacos que, dependiendo del paciente, si se usan de a uno, se pueden usar combinados, y uno va viendo la respuesta, y tenemos que estar muy atentos a la respuesta a ese tratamiento. Cuando esa primera línea fracasa, nos vamos a una segunda línea de tratamiento donde están los fármacos relativamente modernos, porque no son tan modernos, llevan más de 20 años en el mercado farmacéutico, que son las drogas biológicas y pequeñas moléculas, que es la segunda línea. La voy a interrumpir, doctora, porque
queremos saber, por supuesto, más una pregunta clásica sobre estos medicamentos biológicos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, le vamos a dar tiempo a nuestros espectadores también para que hagan llegar sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Buena educación para una buena vida. Nestlé, por más de 10 años con su iniciativa Nestlé por Niños Saludables, ha capacitado a profesores y ha apoyado a padres para mejorar los hábitos alimentarios y estilo de vida de más de 85.000 niños de todo Chile. Conoce más en nestlé.cl. Y continuamos nuestro programa conversando con la doctora Viviana Maluje, que es jefa de Medicina Interna de la Clínica Santa María y también fue presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología, por eso estamos hablando de la artritis. Doctora, quedamos con un tema pendiente, los medicamentos biológicos, porque uno escucha ese término y no sabe de qué se trata. A ver, los medicamentos biológicos, siendo una segunda línea de terapia para artritis reumatoide, siempre cuando tenemos la primera línea ya que haya fracasado y que no se lograron las metas, uno pasa a la segunda línea donde están estos medicamentos biológicos, que en estricto rigor son, la mayor parte de ellos, anticuerpos que son producidos artificialmente, que van a ir a bloquear, se unen y bloquean los productos, lo que produce la inflamación, y los retiran de circulación, con lo cual la inflamación baja. Son medicamentos muy eficientes que tienen sus efectos adversos como todos los fármacos, pero esta es la línea de los medicamentos biológicos. Doctora, ¿y son medicamentos también de mayor costo? Sí, de mucho mayor costo. Una diferencia importante ahí. Una diferencia importante con las coberturas que tenemos para medicamentos, los químicos, los fármacos que usamos habitualmente. La artritis es una enfermedad que está incluida en el plan Auge, pero ¿cómo funciona en la práctica el financiamiento de esta enfermedad? Poniendo el caso de, por ejemplo, los medicamentos biológicos. Claro, no, los medicamentos, las garantías explícitas de salud, en donde está incluida la artritis reumatoide, fundamentalmente lo que garantiza, con un pago fijo, es todo lo que son las prestaciones médicas, varios de los exámenes de laboratorio y los fármacos, pero no garantiza los fármacos biológicos ni las pequeñas moléculas, que son los fármacos de segunda línea, más complejos y más caros. Este tipo de fármacos tienen una cobertura desde hace ya varios años, estamos en el 4º año, a través de la ley Ricarte-Soto, que es una ley distinta a las garantías explícitas de salud, al Auge o Plan GES. Perfecto. Una lucha también de muchos enfermos por ser considerados con tratamientos que son costosos. Doctora, le invito a revisar algunas de las preguntas que ya nos han hecho llegar. Fernanda o Fernando, ¿desde qué edad se puede padecer? Comentábamos que hay un rango, pero a veces se puede adelantar. ¿Qué pasa con el inicio de los signos? En estricto rigor, artritis reumatoide está descrita como una enfermedad que es más allá de los 16 años, 11 meses y 29 días. De hecho, el financiamiento parte desde los 15 años. Claro, esto tiene que ver por dos cosas, porque en general tenemos lo que se llama la artritis idiopática juvenil, donde están contenidos los otros pacientes que sufren enfermedades inflamatorias autoinmunes de las articulaciones. Nosotros vemos pacientes fundamentalmente adultos, así que en 18 años debería estar, pero es más bien algo convencional porque alguien antes de los 18 igual puede tener un cuadro clínico similar a artritis reumatoide que queda clasificado en otro grupo de enfermedades fundamentalmente. Pero de 18 años en adelante esto se puede presentar hasta
la tercera edad y la cuarta edad, por supuesto. Pero lo más común, más común de presentación es alrededor de los 30, 50 años, mujeres en edad fértil y en edad activa de la vida. Perfecto. Pasemos a revisar otra de las preguntas que nos han hecho llegar con el hashtag El Especialista Responde. Rocío con Mol pregunta, ¿qué otras patologías asociadas se desarrollan? A ver, la artritis reumatoide, como dijimos, es una enfermedad generalizada. Varias veces, o un porcentaje de ellas, tienen lo que se llama un síndrome de Sjögren asociado, que es en el fondo sequedad de los ojos y de la boca, acompañado de algunos anticuerpos, que también se puede ver como otra enfermedad, pero la artritis reumatoide también puede afectar otras estructuras que no son las articulaciones, dentro de la misma enfermedad. Pueden ser tejidos. Otros tejidos, por ejemplo, el compromiso pulmonar. Efectivamente, la artritis reumatoide puede producir en forma secundaria lo que se llama una enfermedad pulmonar difusa, que es una fibrosis del pulmón. Se asocia a eso en un porcentaje pequeño de los pacientes, pero se puede ver. Se pueden ver compromisos de vascular pequeñitos, también se pueden ver. Se puede también ver inflamación de la pleura y el pericardio, que es la capa que envuelve por fuera el corazón y los pulmones. Se inflaman y puede haber un poco de líquido, ¿ya? Que tiene que ver todo con el compromiso en general. Puede afectar los ojos, con inflamación de los ojos, ya sea en la esclera, en varias de las estructuras oculares. Por eso es importante mantener monitoreando la enfermedad, o sea, no basta... Sí. ¿Tienen adherencia a los tratamientos? ¿La gente Sí. suele mantenerlo? Y otra de las cosas que también, a propósito del cual que creo que es importante y tiene relevancia, este tipo de enfermedad que es una inflamación crónica a largo aliento puede afectar los vasos sanguíneos. Y finalmente los pacientes pueden terminar haciendo infartos agudos al miocardio o accidentes vasculares cuando se tapa alguna de las arterias que van al cerebro. Por lo tanto, nosotros reforzamos siempre la idea, una vez más, que no fumen, que hagan ejercicio físico. Estamos preocupados de la alimentación sana, estamos preocupados también de cómo está el perfil de las grasas en la sangre. O sea, que no se le suba mucho el colesterol, que no se le suban mucho los triglicéridos. Volvemos a enfocarnos en eso porque a largo plazo, finalmente los pacientes pueden andar muy bien de su artritis, pero terminan haciendo un infarto agudo al miocardio. ¿Y hay alta adherencia al tratamiento? En general, ¿se mantienen? ¿Hay también consejos de autocuidado en relación a eso, además de los que ya ha planteado, doctora? Sí, no sé si alta adherencia, pero la adherencia es variable. Afortunadamente, en los últimos años hemos ido trabajando donde hay equipos de reumatología más grandes con equipos de salud, en lo cual hay siempre una enfermera que está averiguando, preguntando y reforzando los temas de adherencia a terapia, porque como todos los fármacos producen efectos adversos. Claro. Significa eso, que puede que se tome el fármaco y tenga un dolor abdominal, entonces deja de tomarlo. Y la idea es avisar de eso para poder modificar y mejorar la adherencia. Entonces, el mejor resultado siempre está con los equipos de salud. Perfecto. Y actualmente en varios lugares tenemos equipos de salud con enfermera, con kinesiólogo, con químicos, que están ayudando, con psicólogos, que es muy importante porque más que mal esto es una enfermedad crónica. Y sobrellevar una enfermedad crónica a través de los años significa un esfuerzo no menor. Claro. Entonces hay psicólogos que están ayudando de manera de poder mejorar la adherencia porque es importante la adherencia. O sea, los pacientes que son adherentes tienen mejores resultados a largo plazo. Un mejor diagnóstico y evitan que en algunos casos pasa incluso la discapacidad. Exacto, exactamente. Eso es evitar la discapacidad y poder tener todas sus articulaciones y su organismo funcionando hasta que nos vayamos de esta vida. Claro. Doctora, revisemos otra de las preguntas que nos han enviado. Soy mujer, es el nickname. Sobre los medicamentos, ¿se puede reemplazar la prednisona? A ver, la prednisona es una de las bases de la terapia. Es un fármaco, es un corticoide. Ya, no pertenece a las drogas modificadoras de la enfermedad, tampoco pertenece a los biológicos. Es una de las bases de terapia y que lo ideal es usarla por un tiempo corto y luego retirarla. Tiempo corto en la reumatología son 6 meses, 1 año. Ya. Para nosotros el tiempo corto es una dimensión un poquito distinta.
pero en algunos... Pero una enfermedad crónica, es una enfermedad tiempo crónica, corto, claro, realmente. tiempo corto, pero a veces no se puede retirar. Y lo que uno trata de hacer es bajarla a la menor cantidad posible para que el paciente se sienta bien, ¿ya? Perfecto. O sea, no hay un reemplazo. Hay varios corticoides con distintos nombres, pero finalmente es una herramienta que es muy útil para poder disminuir la actividad inflamatoria de la enfermedad y luego uno trata de bajarla a lo mínimo que la deje libre de síntomas o la usa y luego ya la saca luego de varios meses de uso. Ok. Pero dependiendo del paciente, eso es muy variable. Perfecto. Doctora, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Siempre se nos pasa volando. Pero ha sido, por supuesto, muy útil la información que usted nos entrega y también va a ser muy útil la información que ustedes en sus casas van a poder encontrar en 24horas.cl, que prepararon un artículo con, digamos, los signos, cómo detectarlo, algunos consejos sobre la artritis reumatoide. Le agradecemos nuevamente a la Encantada. doctora Viviana Maluje. Ha sido un placer conversar de este tema, además para hacerles llegar a todas las personas consejos prácticos y también recordarles que el diagnóstico precoz es muy importante, así que ponga atención a cualquier síntoma y visite al especialista. Los invitamos a un nuevo capítulo para otra semana y a seguir también en compañía de 24 horas. Nos vemos. El especialista responde.